Undead Nightmare, ese DLC del Red Dead Redemption que nos enamoró a todos. Que es una locurita de juego. Me acuerdo que yo jugaba mucho más al Undead que al Red Dead Redemption original. Es que me cautivó apenas lo jugué. Caballos, vaqueros, zombies. Imposible que un nene de 10 años no se quede embobado jugándolo. Pero ya no tengo 10 años, lamentablemente. Y mis gustos y mi manera de analizar han cambiado. Y es por eso que hoy voy a volver a un clásico de mi niñez y me voy a pasar el Undead Nightmare. Y te lo voy a contar acá en este video. Así que prepárense algo para picar y algo para tomar, porque esto es... Cuestión, en una noche tranquila, John luego de hacer los mandados vuelve a su rancho y tras una amena charla con su familia... You on psychic ball? Either that or I ate something funny. Knowing your mother's cooking seems more than likely. Nah, mentira, hablan puras huevadas, pero lo importante es que hay una cierta preocupación por el viejo Uncle, ya que se fue al pueblo hace un rato y todavía no ha regresado. Ah, ya volvió. Todos se van a acostar. Y mientras John dormía con Abigail, su mujer, son despertados por Uncle. ¡Hola! Pero esta vez transformado en un zombie. Así que John lo agarra del cuello, le mete unos buenos lamparazos y lo mata. Aunque todos sabemos que no está muerto. Mi bro sale de la casa disque para agarrar su arma. Me sorprende que un cazarrecompensa como John tenga su arma tan lejos. Tiene que salir de la casa y todo. Y en ese momento que mi amigo se fue a Neuquén a por su arma, Uncle, que claramente no estaba muerto, persigue a Abigail. Y como buena película de terror o de zombies, la boluda se cae y Uncle aprovecha para darle un buen chupetón. Y nosotros terminamos con el viejito. Pero las malas noticias no terminan porque esposa fue mordida, así que... F por Jack. A nuestro prota no le queda de otra que atar a esposa e hijo infectados y los deja en la casa. Eso sí, les deja comida antes de irse. Así que luego de dejarle algunas instrucciones... Jack, be kind to your mother. Abigail, teach the boy right from wrong. Nuestro Johnny sale de la casa, le mete sus buenos gestos a este pobre zombie desgraciado y toma rumbo hacia Blackwater con un solo objetivo: entender qué carajos está pasando y encontrar una forma de salvar a su familia. Apenas llegamos nos damos cuenta que el pueblo está totalmente jodido. Es acá cuando nos encontramos con este pobre bastardo que apenas aparece y se lo comen. Ni 2 minutos aguantó en cámara, es el meme de pendejo no dura nada. Así que acabamos con él, pero nos encontramos con otra sobreviviente. Come out. It's okay. Come out. I don't bite. Bad joke. Que nos cuenta que muy probablemente los zombies vengan del cementerio y que si quemamos sus ataúdes podremos purificarlos. Así que vamos pateando hacia el cementerio, nos ponemos a quemar ataúdes, pero para sorpresa de nadie, eso atrae a cientos de zombies que despiertan de sus tumbas a los que tenemos que darle misericordia. Tras liberar el cementerio y posteriormente Blackwater, vagamos por el pueblo preguntándole a los sobrevivientes si alguno sabe qué carajo se está pasando, pero claramente nadie sabe nada y todos están muy confundidos, tan confundidos que hasta se confunden al prota con un zombie. You one of them, mister? Do I look like one of them? Well, don't come no closer. We made that mistake before, lost half our number. I ain't one of them, you fool. Well, how do I know? 100% disrespect el señor acá, Boludo, John tampoco que sea un Adonis, pero confundirlo con un zombie es mucho. Así que luego de llamarle feo al prota y de un poco de racismo... It's the glass eye! I blame
blame the Mexicans. Empezamos a recorrer pueblo por pueblo, matando hordas de zombies, liberando las zonas y ayudando a los sobrevivientes, pero todavía no sabemos qué es lo que provocó todo esto. ¿Es acaso un virus o algo más? Es acá cuando nos encontramos con Seth, este viejo nevercracker que tiene de amigo a un zombie y que claramente no está muy bien de la cabeza. Le faltan bastantes jugadores. Y al igual que la primera sobreviviente de antes, nos dice que si quemamos 3 cementerios de New Austin, pararemos con la infección. Así que ahí vamos quemando todo a lo loco una vez más, pero al final eso tampoco funciona. Para cuando volvemos con él, nos tira una data clave. Todo esto podría ser culpa de una maldición azteca. Al final va a ser cierto lo de esta tipa y que todo era culpa de los mexicanos. Ahora llegamos a un fuerte y dentro de este fuerte nos encontramos con el carismático Nigel West, que nos cuenta que tiene la cura, bueno, o algo así, ya que según sus palabras tiene un repelente de zombies, pero al probarlo resulta que es todo lo contrario. Pobre el tipo este. Encima este chanta le quería cobrar 100 monedas de oro. Menos mal que intervino John y le cagó la estafa a este viejito. El tema es que todavía este repelente no está al 100%. Que le falta sazón, básicamente. Así que nos manda a recoger plantas y flores. Para ahora sí, tener el repelente para zombies 100% real, no fake. Así que ahí estoy yo como estúpido recogiendo plantas y flores. Intentando acordarme como el burro de Shrek. Azul, espinas rojas, flor azul, espinas rojas, flor azul, espinas rojas. Sería mucho más fácil si no fuera daltónico. Mientras recogía las flores me pasaron dos cosas increíbles. La primera es que me encontré a este caballo de fuego, uno de los caballos del apocalipsis que podremos encontrar adentro del juego. Estuve 5 minutos aguantando como en el juego del toro hasta que por fin domé al caballo de la guerra. Y la segunda cosa increíble es que buscando lo último que me faltaba, me encontré con este cazador que me dijo que fue atacado por una familia de Bigfoot. Nos cagamos de risa y decimos, jaja, Bigfoot, pero qué viejo boludo. Pero no, todo lo contrario, chabón, existen. No es ninguna teoría falopa o delirio de un viejo, existen. ¿Y juego nos obliga a matarlos? ¿Pero por qué? La posta es que me cae bien Bigfoot. Era de mis misterios favoritos en el San Andreas. ¿Por qué me obligan a matar a su familia? No quiero Bigfoot, no. Perdón, Bigfoot. Encima Bigfoot nos comenta que eso de que comen gente o bebés You eat babies. You have to survive. Everyone knows that. es totalmente mentira porque son vegetarianos. O sea, los humanos simplemente decidieron extinguirlos porque son diferentes. ¡Qué injusticia! Después de toda esta masacre de Bigfoot y de 5 horas buscando todo, reúno de una vez, se lo doy a Nigel West y no funciona un carajo. Al menos nos tira la data de que mucha gente se está escapando a México, ya que parece que todo está más tranquilo por allá. Así que procedemos a dirigirnos a México, wey. Eso sí, antes de irnos a México necesitamos infiltrarnos para poder pasar la frontera. Así que luego de ayudar a unos militares mexicanos que estaban siendo acechados por unos zombies, nos regalan su uniforme y así podremos infiltrarnos y pasar la frontera. Es acá donde tenemos una de las mejores misiones de este juego, en donde tenemos que matar a cientos de zombies de mientras que estamos arriba de este tren. Llegamos a nuestro destino, pero solo para darnos cuenta que la situación está igual o peor de jodida. Así que luego de liberar una iglesia, nos encontramos con las hermanas y con la madre superiora, que nos cuenta que cree firmemente que más que una infección, es una maldición y que están poseídos. Al principio no le creí porque estaba diciendo lo mismo que el Seth, pero
Después de no creerle al tipo del Bigfoot, la verdad es que ahora me tenés dudando, Madre Superiora. Ella nos pide que le llevemos un zombie, cosa que hacemos y tras tirarle agua bendita, por un momento recobran su humanidad. Sí, la Madre Superiora tenía razón. Tremenda cerrada de orto que me pegó. La madre nos cuenta que esta muchacha le dijo que el culpable de todo es Reyes. Ya sabiendo más sobre el tema, vamos con Reyes, pero al entrar nos enteramos que él sucumbió ante los no muertos. Después de amasijarlo a tiros, esta mina que se parece mucho a la que vimos en Blackwater y a la que estaba con la Madre Superiora también. En fin, ella nos confirma que todo es culpa de Reyes, que en búsqueda de más poder decidió profanar antiguas tumbas indígenas y obtuvo una máscara que supuestamente le haría inmortal, pero también al robar esa máscara estaría liberando una terrible maldición. Y mientras esa máscara siga afuera de su tumba, los muertos van a seguir volviendo. Así que es nuestro deber volver esa máscara a su película. Devolver esa máscara a su tumba. Ah, ¿y por qué esta mina tiene tanta data? No tengo ni idea. Cosa de mexicano, supongo. Pero no es momento de pensar, ya que tenemos un mundo que salvar. Así que procedemos a adentrarnos en las catacumbas. Después de tanto tiroteo y muerte, por fin llegamos al lugar, devolvemos la máscara y la minita ¿desaparece? Jodeme que Hokui se mandó la teletransportación. Pero nah. Resulta que esta mujer era simplemente una manifestación de la dueña de esta máscara. Es por eso que era igual a la del primer pueblo y a la que habló con la Madre Superiora, ya que era una manifestación. Lo que ella buscaba era ayudarnos para por fin recuperar lo que era suyo. En fin, todo vuelve a la normalidad y John finalmente logra lo que venía buscando desde el principio: terminar con la infección y salvar a su familia. Pero resulta que otra persona vuelve a robar la máscara, provocando otra vez el caos. Undead Nightmare es uno de los mejores DLC de la historia y un grandísimo juego de zombies. Lo único malo sería su duración, pero hey, decime otro juego de zombies donde puedas andar con un caballo en llamas y cagarte a tiros con muertos vivientes en el lejano oeste. No hay, porque Undead Nightmare es único.